En la sentencia C314-21 presentada en Bogotá el día 16 de septiembre de 2021, en la cual se tramita una demanda en contra del término la nación, contemplado en el artículo 307 del Código General del Proceso, en la que el autor desea la exigibilidad condicionada del término la nación con los argumentos de que hay discriminación y desigualdad con base en el artículo 13 de nuestra Constitución Política y que hay un quebramiento, un principio constitucional como el de la sostenibilidad fiscal que provoca una pérdida del patrimonio público en relación a la entidad de Colpensiones. En su competencia, la Corte Constitucional se da unas cuestiones previas, las cuales se resumen en que el autor de la demanda no sustenta de forma clara y precisa estas pretensiones, además de que existe una confusión en la calidad de presentación en el escrito de la demanda y en el auto admisorio, además de que se relaciona el caso Colpensiones cuando existe otros tipos de mecanismos de control y presentó sus argumentos en base a una actuación legal, personal y posiblemente de conveniencia para una entidad en específico, en donde al juez constitucional no le corresponden debates realizados con la interpretación y aplicación de la ley. Yo estoy de acuerdo con la decisión de la Corte de que es exequible el término de la nación en el artículo 307 del Código General del Proceso, ya que en la sentencia C221 del 97, la Corte Constitucional señala que la palabra nación hace referencia al sector central, distinguiéndola del sector descentralizado, existiendo unas diferencias entre el sector central y el descentralizado, las cuales serían sus funciones, en donde el centralizado se encarga de fijar e implementar las políticas del gobierno respectivo, establecer las metas, las prioridades y dirigir la gestión administrativa en diferentes campos, mientras que el descentralizado son personas jurídicas, públicas, dotadas de una autonomía administrativa, patrimonial, pero están sujetas a un control político. Ahora, en mi juicio y criterio me surgen cuestiones con respecto al tema de la ejecución contra entidades de derecho público, porque se entiende que el sector central goza de un plazo de 10 meses con respecto al sector descentralizado. En este, ¿cuáles serían los respectivos plazos razonables? ¿Y quién los determina? Considero que el legislador perteneciente a la jurisdicción ordinaria debe especificar y aclarar que se impongan los determinados plazos para las diferentes entidades pertenecientes al sector descentralizado. Se pueden clasificar por su naturaleza, o adscritas o vinculadas, por su función o administración de la entidad con respecto al pago de una sentencia ejecutorial, los cuales estos pagos no afecten posiblemente a una sostenibilidad, a un quebramiento de una sostenibilidad fiscal, pues probablemente ocasionada por un plazo inmediato. Claro, esto teniendo en cuenta el presupuesto que maneje en cada entidad, porque en este caso que se puso fue Colpensiones, pero donde no sea el ejemplo de Colpensiones y sea una entidad con un patrimonio posiblemente más pequeño o menor, ahí ¿qué se podría hacer? ¿Qué plazo tendría? La Constitución de 1991, aunque no expresa que la nación es una persona jurídica ni especifica a sus integrantes, la concibe como una categoría distinta de entidades territoriales y descentralizadas. La Corte Constitucional ha reforzado esta interpretación al indicar que el término nación comprende las entidades del sector central de la rama ejecutiva a nivel nacional. El criterio de sostenibilidad fiscal guía la actuación estatal para alcanzar los objetivos del Estado social, mientras que la sostenibilidad financiera en el ámbito pensional busca evitar desequilibrios y garantizar la adecuada correspondencia de recursos en el sistema de pensiones. El artículo 307 establece una regla para la ejecución de entidades de derecho público, especialmente la nación o una entidad territorial condenada al pago de una suma de dinero. La decisión del legislador de limitarse a la expresión la nación excluye expresamente otras entidades, como las descentralizadas por servicios, abusándose su potestad de determinar la naturaleza de actuaciones judiciales y establecer deberes procesales. Para las entidades no incluidas en esta regla, como las descentralizadas por servicios, se aplica la regla general del artículo 305 del Código General del Proceso, que permite la ejecución una vez ejecutoriadas las providencias o a partir de la notificación de auto de obedecimiento según corresponda. La jurisprudencia constitucional destaca que a pesar de ser entidades públicas y formar parte de la administración pública, las entidades del sector central y las del sector descentralizado por servicios no son equiparables, ya que pertenecen a categorías distintas. El carácter del
entidad pública no es suficiente para establecer equiparación, ya que ambas categorías tienen propósitos y funciones claramente diferenciales. Esta distinción se fundamenta en la complejidad de la estructura del Estado, que integra diversos organismos y entidades con finalidades específicas. La Corte no encuentra que la norma exigida unir los principios de sostenibilidad financiera y sostenibilidad fiscal en materia pensional, ya que establece una regla específica para la ejecución de providencias como entidades de derecho público, definiendo un término y beneficiarios específicos. La Sala Plena concluye que la nación se ajusta a la Constitución. Esto se fundamenta en la amplia potestad del legislador en materia procesal, en la existencia de un criterio de comparación entre las entidades del sector central y las descentralizadas por servicios, y la definición del término especial de ejecución contra la nación, que en lo uno eran los principios de sostenibilidad financiera o equilibrio financiero. En consecuencia, se declara la exequibilidad pura y simple del apartado demandado. Respecto a la decisión emitida por la Corte, la considero muy acertada y mi criterio se basa a partir de 3 parámetros. El primer parámetro son los requisitos, el de claridad, el de certeza, especificidad, pertinencia y el requisito de suficiencia, puesto que el accionante no logró estructurar un cargo apto para que habilite el control de constitucionalidad sobre interpretaciones judiciales, por cuanto la demanda no cumplía con el requisito de pertinencia ni suficiencia. Mi segundo parámetro es que el accionante no plantea al menos un problema de relevancia constitucional, sino que el accionante fundamentó su argumentación en interés propio, en orden legal y para conveniencia de una entidad en específico de la cual él hacía parte. Y mi tercer parámetro es respecto al vocablo de la nación. La Corte logró establecer a partir de jurisprudencia su correcta interpretación relacionándose directamente con entidades centrales.